aves del Cordero. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo porque me concede la oportunidad de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran en diferentes partes del mundo. Saludamos a la vasta audiencia de oyentes de Radio Oasis a través de la página web www.radiooasis.org. El mejor momento y el mejor lugar que Dios nos concede es el momento de hoy de poder escuchar su palabra. Pasamos a la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de los tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cabían 2 medidas de semilla, o sea 15 litros de cereal. Colocó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Y dijo: hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y como llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se llegó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú has hecho volver el corazón de ellos. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y lamió el agua que había en la zanja. Lo vio todo el pueblo, por lo cual cayeron sobre sus rostros diciendo: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Y le dijo Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Quizón y ahí los mató. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, mi bendito y amado Salvador, ante el trono de tu gracia te pido y te suplico que tú me ayudes a predicar tu palabra. Cada oyente tiene una necesidad en particular y te ruego que tu palabra lleve el propósito de hablar a cada vida. Que tu palabra nunca regrese vacía. Edifica, consuela y exhorta. En el nombre de Jesús una vez más te lo pido. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es Reparando o restaurando el altar. El pueblo de Israel había caído en un estado de apostasía, como hoy en día el mundo está sumergido en ese ambiente. La casa de Onri, un general del ejército en Israel, quien había asesinado a otro general contendiente por el trono llamado Tibni. La casa de Onri, incluyendo a su hijo Acab, a su nieto Ocosía y a su nieto Jorán, 2 hijos de Acab, Ocosía y Jorán, gobernaron entre ellos 48 años. Y la particularidad de este gobierno de la casa de Onri fue que Acab promueve el culto desmedido a Baal, pero se casa con una princesa y sacerdotisa de Sidón et Baal, que era sacerdotisa de la diosa Acera. Y ambos, Acab y Jezabel,
mantenían de su mesa a 850 profetas. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Jezabel era una reina que es el prototipo de la maldad, que había incentivado y promovido la muerte y la destrucción del culto de Jehová. En ese ambiente oscuro, un panorama desolador, el pueblo de Israel cae en un sincretismo religioso, lo que hoy pudiéramos llamar un ecumenismo evidente. En el capítulo 18, encontramos en el versículo 21 que Elías le pregunta al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Dice la versión Reina Valera, otra versión. Dice la versión Reina Valera: ¿hasta cuándo cavilaréis en dos pensamientos? Las diferentes religiones y los diferentes grupos de sectas o de doctrinas te hacen ver de que todo culto a Dios es el verdadero culto. Y eso trae confusión al pueblo, porque creen que independientemente como ellos le sirvan a Dios, no importa la forma, ellos están actuando de manera correcta. Mujeres en África que sacrifican a sus hijos a un Dios y piensan que están haciendo lo correcto porque es al Dios que ellos creen. Hay religiones donde te matan en nombre de un Dios y ellos creen que están, al asesinar a los infieles que llaman, están haciendo lo correcto. Hay religiones donde te le rinden culto a la Santa Muerte o a Satanás y ellos creen que están haciendo lo correcto. Hay religiones en donde te rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador, te rechazan al Espíritu Santo, te rechazan la obra expiatoria de Cristo hecha en la cruz del Calvario y adoran a un Dios y creen que están haciendo lo correcto. Quizás tú, estimado amigo, estás en alguna de estas condiciones. Y la Biblia dice de que el pueblo muchas veces cae en la duda, en la incertidumbre, en problemas, en situaciones donde se cavila, en donde se piensa que no importa al Dios que se sirve, lo importante es que se reciba una respuesta. Elías está en la cumbre del Monte Carmelo. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, los 850 sacerdotes de Baal y de Acera empiezan a invocar a su Dios después de haber descuartizado un buey, esperando que caiga del cielo fuego. Empiezan a gritar desesperadamente con alaridos, se hieren con cuchillos y lancetas. Y el frenesí era tal de que danzando, bailando, gritando, en 6 horas no hubo respuesta alguna. Baal era considerado el dios de los eventos naturales, el dios del fuego, del trueno y de la lluvia. Elías había comparecido anteriormente ante Acab y dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra. 3 años y medio. Baal no había hecho llover en absoluto. Y Dios va a demostrarle al pueblo
de que Él es el único Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. El pueblo está en silencio, observando, viendo. Eso es importante que los vecinos y los amigos y todos observen nuestro testimonio. ¿En qué Dios usted y yo estamos creyendo? La gente que no tiene a Jesucristo no tiene esperanza, no tiene la palabra viva en su corazón, se desespera ante cualquier problema o circunstancia. Anda de aquí para allá, huye el impío, dice Proverbios, sin que nadie lo persiga. Andan corriendo desesperadamente buscando solución a sus problemas. Hace unos días tenía yo un señor a quien le estaba apoyando en la parte legal y una institución del Estado respondió de manera negativa. Le di la información a este señor y la respuesta que él me dio me dice: yo no sé qué voy a hacer para resolver este problema, incluso hasta buscar al diablo voy a ir, me dijo. Me quedé asustadísimo, cómo la gente en su desesperación prefieren venderle el alma al diablo para resolver sus problemas. Elías, frente al pueblo, se acerca y el pueblo se acerca al profeta y repara el altar del Señor que estaba arruinado. El altar es un tipo de la cruz de Jesucristo y lo que Cristo muchos años después iba a hacer en un lugar llamado Monte Calvario. Israel ya no creía en el altar de Jehová, estaba arruinado. Había caído en un desinterés total. Y todo lo que el altar representaba era objeto de desprecio de parte del pueblo. Elías repara el altar que un día había sido construido y que estaba abandonado. Repara el altar del Señor que estaba arruinado. La iglesia del Señor Jesucristo es necesario que hoy en día repare el altar de la cruz de Cristo que está arruinado. Es necesario que el pueblo restablezca su fe en Cristo y en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz del Calvario. No estoy hablando de pintar una cruz ni de poner una cruz de madera en el altar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una fe viva del cual el pueblo debe de llenarse para adorar a un Cristo que vivió, murió en una cruz, resucitó al tercer día y en este momento está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Elías toma 12 piedras conforme el número de los hijos de Jacob. Cada uno de los hijos de Jacob, de las tribus de Israel, en la cual Dios le había dicho de que Israel sería su nombre. Y edifica con las piedras un altar, el profeta Elías. Repara el altar en el nombre del Señor. Y el fundamento central del mensaje del Evangelio debe ser la cruz de Cristo. La cruz es el faro que en ese objeto llamado cruz muere Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Dice Pedro predicando: vosotros matasteis al autor de la vida. Por eso la cruz es locura con el mensaje de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a saber a nosotros poder de Dios.
¿Por qué es poder de Dios para usted y para mí? Porque en ese lugar la deuda del pecado fue pagada. En ese lugar Jesucristo perdonó nuestros pecados. En ese lugar Jesucristo venció a Satanás y Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. Satanás nunca más va a ser juzgado. Ya fue juzgado. Ya no hay juicio para Satanás. En la cruz del Calvario, Cristo juzgó a Satanás. En la cruz del Calvario, Jesucristo juzgó los pecados del mundo. Juzgó el pecado de las naciones. Juzgó el pecado de manera individual, en su totalidad. Pero por supuesto, ahora de manera personal, cada ser humano tiene que comparecer a la cruz de Cristo, a reconocer el sacrificio expiatorio que Cristo hizo en ese lugar. Dios ya hizo su parte 100%. Ahora el pecador tiene que acercarse a la cruz de Jesús. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, echaré la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es el sabio? ¿Qué él escribe? ¿A dónde está el que sabe discutir este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque en la sabiduría de Dios el mundo, por no haber conocido a Dios por la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No estamos hablando de un arte que se emplee con palabras escogidas y seleccionadas. Estamos hablando de un mensaje sencillo. Mira, pecador, Jesús te ama y te llama a un arrepentimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es el fundamento del mensaje de Dios. El Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Después Elías hizo una zanja alrededor del altar. La zanja es un símbolo de separación del mundo con la iglesia. La cruz pregona separación. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Yo no tengo por qué hacer y recordar las cosas que yo hacía antes de ser cristiano. Yo no tengo por qué seguir tomando licor, ni fumando tabaco, ni droga, ni acostándome con la mujer del prójimo. Yo no tengo por qué seguir pecando, porque ya eso es, las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, nueva criatura es. El pecador no tiene que volver a su vida pasada. Usted y yo no tenemos que regresar a hacer lo que antes hacíamos, porque eso es deshacer la obra de Jesús. ¿Qué le espera al que peca voluntariamente? Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10. Y dice en los siguientes versículos, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hizo una zanja en la cual cabían 2 medidas de semilla, o sea, 15 litros de cereal. Colocó luego la leña, que simboliza la cruz. Cortó el buey en pedazos, que tipifica la muerte de Cristo. Un hombre colgado en un madero por amor a la humanidad, pende de un hilo entre el cielo y la tierra, derramando toda su sangre. El soldado le introduce la lanza en el costado y ya no hay más sangre, porque sale sangre y agua. Ya no hay nada más que derramar. Le puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. El agua representa la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica sin quitarle ni ponerle, el agua es aquello que va a ayudar al pecador a entender el mensaje de la cruz del Calvario. 4 cántaros de agua, los 4 evangelios, los 4 puntos cardinales: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es la biografía de Jesús desde diferentes ángulos. Y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. La palabra de Dios
simbolizada por el agua, cubría todo lo que Jesús iba a hacer. Y dijo, hacedlo por segunda vez. La hicieron por segunda vez y dijo, hacedlo por tercera vez. Lo hicieron por tercera vez. El Dios Trino está dando por sentado que la obra se está haciendo de manera completa y total. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Todo fue saturado por la palabra de Dios. Como llegó la hora de ofrecer el holocausto, se llegó el profeta Elí y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En otras palabras, Dios le dice a él exactamente lo que él debe de hacer en esta situación. Cantidades de personas que andan haciendo lo que les da la gana. Usted no debe de ir a predicar a ningún lugar si Dios no le confirma de que usted debe de predicar. Y usted no debe de ir a cualquier lugar si Dios no le confirma que es a ese lugar al cual Dios debe de ir. Si no todas las invitaciones para predicar que le hagan son de Dios. Porque en algunos lugares Dios ya ha desechado ese lugar para que ya no se predique el mensaje. El desprecio a la palabra provoca que Dios se retire de ese lugar. El hombre de Dios y la mujer de Dios no deben jamás dar un paso si Dios no les dirige a dónde deben de ir y qué mensaje deben de predicar y qué es lo que deben de hacer. Elías estaba haciendo exactamente lo que Dios le había dado por mandato. Ningún cristiano debe de estar haciendo cosas sin el consentimiento de su pastor. Si usted es miembro de una iglesia, no debe de ir a ningún lugar si primero no le pide permiso a su pastor. Porque Dios nos ha llamado a pastorear ovejas, no cabros. Los cabros no son para pastorear. Solo las ovejas son para pastorear. Y la iglesia, en muchas iglesias hay ovejas y hay cabros. Hay trigo y hay cizaña. Por eso muchas veces Dios saca a muchas personas y andan toda la vida de iglesia en iglesia buscando una iglesia perfecta. Y siempre están criticando y criticando y criticando y criticando. Y nunca encuentran la iglesia perfecta. Ya Dios ha desechado a esas personas de hace rato. Usted y yo tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Si hay un pastor, tenemos que sujetarnos al pastor. No hemos de hacer nada si el pastor no nos da el consentimiento, la autorización. Creyentes que empiezan a desbaratar al pastor, a criticar al pastor, a hacer barbaridades. Ellos se creen más espirituales y más santos. Y ese es un problema, porque es contra Dios, contra la autoridad espiritual que Dios ha puesto. Elías dijo, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios. No eres un Dios de todos los dioses, eres el Dios, el único Dios. Y que tú has hecho volver el corazón de ellos. Todo se hizo para que Israel entendiera que debía devolver su corazón a Dios. Estimado amigo y hermano, en esta mañana, Dios desea que el altar sea restaurado en la vida de cada creyente. Dios desea de que usted y yo mantengamos un altar restaurado en plena comunión con el Señor a través de su palabra y con esa preciosa relación con el Espíritu Santo. Dios es un Dios bueno y maravilloso, pero nunca va a caer la respuesta de Dios si no hay una restauración del altar. El fuego cayó sobre el altar y consumió la leña, el agua, el polvo, la zanja, todo. El fuego es un símbolo del juicio de Dios en este caso porque quema el buey. El fuego del cielo cayó sobre Jesús como juicio a causa del pecado de la humanidad. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante él. Un santo ser
sin mancha, muere en lugar suyo y mío. Dios castiga a Jesús por su pecado y mi pecado. Y ahora Dios desea que entendamos que el único ser que nos puede ayudar en las enfermedades, en los problemas económicos, en los problemas de trabajo, es nuestro Señor Jesucristo. Ya Él murió y el camino está abierto con acceso directo al Padre Celestial. Dios te bendiga en esta mañana. Me gozo de haber compartido el mensaje, la palabra de Dios, y pronto estaremos orando por tus necesidades. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Dios te bendiga. Pues tu nombre es santo, santo.